El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamado uno por uno a los deudores de su amo. El primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es el fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Gracias, porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy feliz nuevamente de estar con ustedes a celebrar la misa esta semana, este es el domingo.
Como usualmente yo no hablo español muy bien, por eso para traducir mi homilía de inglés a español utilicé la ayuda de mi buen amigo que se llama el Google. Pero espero que ustedes puedan entender mi mensaje de Google, que ahora voy a intentar a leer despacio. No les sorprende, no les escandaliza que el héroe del Evangelio de hoy sea el mayordomo, altador, ladrón, mentiroso. ¿Cómo puede ser? Solamente Jesús no podría tolerar el robo, las mentiras, la deshonestidad. Pero Jesús solo está usando esta mala situación para enseñarnos un mensaje positivo, como escuchamos en las 3 conclusiones sobre la mayordomía que Jesús hace al final del Evangelio. La primera conclusión es sobre la mayordomía sabia. Jesús dice: yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. Estas son palabras sabias. Con estas palabras Jesús elogia al mayordomo no por sus robos y mentiras, sino por usar su posición para asegurar su futuro. Enfrentado a una crisis de perder su trabajo, el mayordomo empleó las herramientas a su disposición, su habilidad para tratar a los deudores de su amo con amabilidad y así asegurar amigos. Por eso Jesús enseña a sus discípulos, a nosotros, a ser igualmente sabios en el uso de los bienes del mundo para una meta mucho más elevada que la felicidad terrenal. Debemos usar nuestra sabiduría y astucia para establecer el reino de Dios y asegurar nuestro lugar en él. Así como el mayordomo e incluso los empresarios de hoy usan el ingenio para asegurar una ventaja pasajera, los seguidores de Jesús deben ser ingeniosos en usar los recursos materiales para asegurar una ventaja duradera con Dios. En resumen, nosotros cristianos debemos ejercer sabiduría en nuestra mayordomía de los bienes materiales. La segunda conclusión: Jesús quiere una mayordomía confiable. Él dice: si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? Recuerde que la falta de honestidad es lo que causó problemas para el mayordomo en primer lugar, porque él estaba gastando los bienes de su reino. Además, se podría argumentar que reducir las cantidades de los deudores del maestro, del dueño, es otro ejemplo de falta de confianza. Pero según los eruditos de la Biblia, es probable que las cantidades por las cuales el mayordomo
redujo las deudas fueran simplemente su comisión y no la cantidad principal del dueño. Por eso el dueño, al enterarse de esto, no condena al mayordomo, sino que lo alaba por su prudencia. Del mismo modo, los cristianos, nosotros, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. No lo poseemos. En el reino de Dios se darán recompensas a los que demuestren fidelidad en su mayordomía terrenal, usando bien lo que se les ha dado. De hecho, esa es la definición misma de un mayordomo, un administrador, uno que cuida la propiedad de otro, como un supervisor de un complejo de apartamentos o como una niñera de niños o un ejecutor de un testamento. Las cosas terrenales son básicamente riquezas deshonestas, en el sentido de que su valor palidece en comparación con las cosas celestiales. Es por eso que Jesús insiste en que, a menos que hagamos un buen uso de algo que en realidad no tiene mucho valor, no podemos recibir lo que es realmente valioso, la vida eterna. Nuestro uso confiable de las cosas materiales de un otro es una especie de ensayo general de nuestro aprecio por el verdadero don de la vida con Dios. Además de ejercer sabiduría y honestidad en nuestra mayordomía, en la tercera conclusión, Jesús quiere a una mayordomía desapegada. Él dice: no hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Esa declaración recuerda el liberarse que ejerció el mayordomo cuando renunció a su comisión, reduciendo las deudas de los deudores de su dueño. Dejó ir una cosa, su parte, su comisión, de modo que podía asegurar otro su futuro. De manera similar a los cristianos, Jesús enseña que existe una incompatibilidad fundamental entre servir a Dios plenamente y ser esclavo de las cosas materiales. Usar las cosas materiales es una cosa, ser esclavo de ellas es otra. En nuestro uso sabio, confiable de los bienes materiales, debemos verles solo como instrumentos o medios para un fin mayor. Debemos verlos como sirvientes y no como nuestros dueños. Depender plenamente de las riquezas se opone a la visión de Jesús, que enseñaba la dependencia total del Padre como una de las características de un discípulo cristiano. Por lo tanto, Jesús no condena las riquezas terrenales y el dinero en sí mismos, solo condena su abuso y su mal uso. Por ejemplo, sé que muchos de nosotros tenemos teléfonos modernos que se llaman en inglés smartphones, que son muy útiles para comunicarnos entre nosotros, incluso para ver el vídeo de las personas que están tan lejos como algunos de ustedes lo hacen con sus nietos que están en otros lugares.
son esencialmente cosas buenas, pero también podemos hacer un mal uso de estas cosas buenas, como cuando las usamos para jugar todo el día o enviar mensajes de texto mientras estamos cenando o en compañía, o peor aún, cuando manejamos o en la iglesia o otras cosas malas. Como dicen, la tecnología es un buen sirviente, pero un mal dueño. También lo es la riqueza, que es un buen sirviente, pero un mal dueño. ¿Cómo no dejamos de usar los teléfonos? Porque se pueden abusar de ellos. Jesús tampoco tira al bebé con el agua del baño cuando se trata de bienes materiales. Más bien alienta el uso sabio, confiable y desprendido de los bienes materiales para construir el reino de Dios, algo que nosotros ya hacemos. ¿Cómo podemos hacer eso? Usamos las cosas materiales con sabiduría, confianza y desapego cuando trabajamos duro para alimentar a nuestras familias, enviar a nuestros hijos a la escuela, e incluso darles un regalo o unas vacaciones de vez en cuando. Este uso de las cosas materiales es ciertamente un signo de tomar en serio nuestra responsabilidad como padres cristianos y así preparar el camino a nosotros y nuestros hijos para el reino. Usamos el dinero con prudencia, confianza y desapego cuando pagamos fielmente nuestros impuestos justos por el bien de nuestra sociedad, cuando contribuimos a otras cosas comunitarias y nos ocupamos de los necesitados. Emplear nuestros recursos en beneficio de la comunidad, especialmente de los hambrientos, sedientos, los enfermos y encarcelados, los forasteros y los desnudos, es justamente una forma de asegurar nuestra entrada en el cielo, como Jesús enseña, como Jesús promete en la palabra del juicio final. Usamos nuestro dinero con sabiduría, confianza y desapego cuando damos al trabajo de la iglesia, tanto local como misionera, para la obra de proclamar el Evangelio de Jesucristo. No puede haber una forma más segura de asegurar el reino de Dios y nuestra membresía en él que asegurándonos de que el reino se convierta en una realidad. Finalmente, durante nuestra vida laboral, apartamos algo de dinero en inversiones y los ahorros para asegurarnos de tener una pensión o seguridad social para atender nuestras necesidades cuando nos jubilemos. Del mismo modo, durante nuestra vida terrenal, debemos usar sabiamente lo que tenemos para asegurar que al final de esta vida terrenal tendremos una pensión eterna. Hay una historia que se cuenta la historia de una niña que ganaba algo de dinero ayudando en la casa con varios quehaceres. Luego esta niña fue a la tienda de dólares y encontró algunas joyas falsas que le gustaron mucho porque
las había comprado con su propio dinero. Solía usar esta collar todo el tiempo, a la iglesia, ya a la escuela, a visitar amigos y hasta a la cama. Ahora una noche, varios meses después que ella comprará su collar, sus perlas falsas, justo antes de que él le leyera un cuento antes de dormir, su papá le pidió que le diera el collar como muestra de su amor por él. La niña le dijo: no, papá, no le puedo dar mi collar. Tal vez puedas llevarte la muñeca, la Barbie. A la noche siguiente el papá volvió a preguntarle, pero la niña seguía diciendo que no. La tercera noche, cuando el padre entró en su habitación, ella ya estaba sentada al borde de la cama con el collar en las manos. Ella le dijo: papá, he estado pensando, te quiero mucho, por favor, toma mi collar. El padre estaba tan conmovido que se echó a llorar y luego hizo lo que había estado planeando todo el tiempo. Sacó un collar con perlas reales de su bolsillo y se lo dio a cambio del falso. Hermanos, hermanas, nosotros también estamos usando sabiamente, de manera confiable, una manera desapegada, lo que tenemos aquí, las falsas perlas, un falso collar que tenemos, para que a cambio podemos recibir de algo aún mejor en el otro lado del reino.